dos palabras claves para nuestra victoria en este 2023. Dos palabras claves para nuestra victoria. En Primera de Crónicas 29:11, la Biblia dice: tuya es. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Tome asiento, por favor. En Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla. En Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Estos dos textos, hermanos, que hemos leído hace un momento, nos aclaran algo: que Dios es el que nos da la victoria. Estos dos textos dicen que el que nos da la victoria es Dios. En todo lo que enfrentamos en nuestras vidas, el que nos da la victoria es Dios. Pero saben, lo principal, hermano, en esto no es solamente conocer o saber que Dios nos da la victoria, sino comprender cómo tengo que hacer para obtener esa victoria. En la palabra de Dios podemos comprender que algunos hombres en el Antiguo Testamento necesitaron a Dios para tener la victoria. En medio de las pruebas y en medio de las dificultades, Dios le dio la victoria. Una de las palabras que está hablando fuertemente al pueblo del Arca de Salvación es acerca de Gedeón. Y el primer punto es cuando Gedeón enfrentó a los madianitas, el Señor le redujo su capacidad. Cuando Gedeón enfrentó a los madianitas, el Señor redujo su capacidad. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que hizo el Señor con Gedeón? Reducir su capacidad. Si usted lee Jueces 7, del 2 al 7, dice lo siguiente: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí, que digan: porque nosotros hemos sido muchos, es que hemos obtenido la victoria. ¿Saben qué? El pueblo que tienes es mucho. Y después van a decir: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien teme y se entremezca, madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí les probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevaron al agua la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber a las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gentes, cada uno a su lugar. Lo primero que hizo Dios con Gedeón cuando el Señor lo levantó
es reducir su capacidad para que Él no se gloríe y diga, bueno, yo obtuve la victoria porque supe esto, yo tuve la victoria porque tenía mucha gente trabajando para mí. Gedeón fue uno de los jueces de Israel, y cuando tuvo que pelear una de las batallas más importantes, porque se iba a enfrentar contra los madianitas, el Señor redujo su capacidad. Quiero que entre bien en claro que lo que hizo el Señor es reducir su capacidad. Gedeón tenía 10,000 hombres valientes por pelear, y el Señor lo redujo a 300 hombres. Pero ese pequeño ejército, el Señor le dio la victoria. En Jueces 7, del 19 al 22, la Biblia dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 300 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firme cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bexita, en dirección de Sereda, y hasta la frontera de Abel Meloa. Gedeón solo le costaba confiar en Dios, y que Dios viera la confianza que tenía Gedeón. Porque cualquiera de nosotros hubiera dicho: pero Señor, ¿cómo vamos a enfrentar con 300 hombres a los madianitas? La vida de Gedeón es un ejemplo perfecto cómo Dios crea las circunstancias imposibles para sus siervos. La especialidad de Dios es crear circunstancias imposibles para sus hijos, con el objetivo de demostrar su gloria. Esto yo no lo puedo hacer, esto es imposible para mí. Genial, estás entendiendo mi idioma, porque el que va a darte la victoria soy yo. El Señor va a crear circunstancias en que tú digas: esto yo no puedo hacerlo, esto es difícil para mí. Muy bien, ¿te das cuenta que estás entendiendo? Porque el que tiene la victoria soy yo, dice Dios. El Señor llamó a este hombre tímido, porque recuerda cómo le encontraron a Gedeón escondiendo, ¿se acuerdan? Su comida para que no le roben. Y Dios levantó a Gedeón para atacar a un pueblo abusador. Exactamente, habían 100,000 madianitas. 100,000 madianitas en comparación a los 22,000 del ejército de Gedeón. Y aún el Señor redujo más la capacidad a 300 hombres. Estas posibilidades de ganar 300 hombres versus 100,000 es imposible. Se acerca a lo imposible. Pero Dios presiona al límite. Dios presiona al límite. Mucho más de los límites de Gedeón. Mucho más de tus límites. Con el propósito del que el único que se lleve la gloria es Dios. Por eso cuando te preguntan algo, ¿no? Y dices: no, ¿sabes qué? Yo estaba pasando. ¿Y cómo hiciste? No sé qué hice, pero Dios se movió, Dios se glorificó. Y hay tremendas lecciones que nos enseñan,
Porque nosotros, cualquiera de nosotros fuéramos como Gedeón, si nos encontrábamos que alguien nos acusa y alguien nos amenaza como los madianitas, queriendo quitar nuestras bendiciones, queriendo quitar parte de nosotros. Una de las lecciones más importantes que aprendo con esto es que nuestros recursos limitados nunca limitan a Dios. Gedeón no tenía experiencia de guerrero. Gedeón no tenía capacidad de líder. Si lo vemos bien, Gedeón no era un hombre valiente. Pero tus recursos limitados no limitan a Dios. El Señor lo deja bastante claro. Y te dice, ¿sabes qué? Tienes que dar todo lo que puedas dar. No sé hasta dónde sea tu límite, tienes que dar todo lo que puedas dar cuando tú le sigues a Dios. Y esto significa abandonar tu autosuficiencia. Dejar tu autosuficiencia, que yo puedo hacerlo. Dejar toda tu confianza en tus propias habilidades. No confío en mis habilidades. Confiar en mis recursos. No, es que mañana me van a pagar por esto y el otro. Y a las finales, con tantos planes que hiciste, no pasó absolutamente nada. A menudo Dios limita intencionalmente nuestros recursos. A menudo Dios limita nuestros recursos para asegurarte que el único que va a recibir la gloria es Dios. Entonces gózate por lo que estás pasando. Porque Señor, si yo tengo recursos limitados, pero cuando un día reciba bendiciones, toda la gloria va a ser para ti. Algo que entendemos con lo de Gedeón, hermanos, es que el desánimo puede obstaculizarte a veces, pero no te detiene. Y sí, a veces te vas a sentir desanimado en avanzar o en hacer algunas cosas, pero eso no te va a detener. El plan supremo de Dios para la victoria, ¿saben? Esta escena es bastante fácil de entender. Si nos ponemos en lugar de Gedeón, a veces nuestras experiencias más desalentadoras, que agotan el alma y que agotan la energía, no provienen en el campo de batalla. Mis energías no se agotan en el campo de batalla. A veces mis energías se agotan por mi familia, por el desánimo de parte del pueblo. ¿Se acuerdan que cuando Gedeón destruyó los ídolos, el pueblo quería ¿qué cosa? Matarlo. Que su propia familia decía, este es el menor, este no sabe nada. Y esto muchas veces va a causar desánimo en nuestras vidas. Pero eso no le permitió a Gedeón que no avanzara. El desánimo muchas veces va a ser un obstáculo, pero no me va a detener. A lo que entiendo es que la gracia para la victoria se extiende a los exhaustos. Incluso ante el agotamiento, ante el cansancio, Gedeón sabía que Dios le iba a dar la victoria. En todo su cansancio, Dios le dijo, Gedeón, tranquilo, porque yo te voy a dar la victoria. Que lo mismo sea cierto para nosotros. A medida que continuamos confiando en el Señor, a través de nuestras propias circunstancias difíciles, porque pasamos momentos difíciles, pasamos momentos de prueba y confiamos en el Señor, tal como sucedió con Gedeón, podemos saber que cada vez está más cerca la victoria. Nada
puede detenerme. Si Dios me dijo que me iba a dar la victoria, Él lo hará. Y algo que quiero que entiendas, que Dios no se detiene a media victoria. Su plan siempre será nuestra liberación total. Y a veces esto llega a última hora. Cuando estamos frustrados, cuando estamos cansados y no podemos ya dar un paso más. El hecho de que cada batalla que enfrentamos tiene un propósito eterno. Cada batalla que usted enfrenta tiene un propósito eterno. No es solo la derrota del enemigo, es la exaltación a Jesús. El propósito de cada batalla no es solo la derrota del enemigo, sino la exaltación a Jesús. Cuando usted confía, cuando usted y yo confiamos en Dios mucho más allá de nuestra capacidad, cuando usted confía en Dios mucho más allá de su capacidad, Él proporciona toda la fuerza para terminar la batalla. Y lo hace de manera, para que una vez más te digo, para que reciba toda la gloria. ¿Saben lo que hizo Dios con Gedeón? Redujo su capacidad para que él sea consciente que cuando obtenga su victoria no iba a ser por él, no iba a ser por su gente, sino iba a ser para que Dios sea exaltado. ¿Saben? A Moisés el Señor lo llevó a un callejón sin salida, donde ya todo parecía perdido, donde ya no podía avanzar más. En Éxodo 14, del 8 al 11, la Biblia dice lo siguiente: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndole pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampando junto al mar. Los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pin-Haritón, delante de Baal-Zebón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Moisés y todo el pueblo, hermano, llegaron a un lugar el cual tenían a sus espaldas a nada más y nada menos que al faraón y su ejército, todo su ejército fuerte. Atrás tenían al faraón y adelante tenían el mar rojo. No me pregunten cómo se escapa en esa situación. La Biblia dice que cada vez se acercaban más. Y encima la presión del pueblo que le decía: no había sepulcros en Egipto para que moramos ahí. ¿Por qué vamos a morir acá en el desierto? No podemos avanzar. Aquí atrás está el faraón con su ejército y adelante está el mar rojo. El pueblo pensaba que ya estaba todo perdido, pero no fue así, porque el Señor les dio la victoria, porque les hizo un camino en medio del mar. Cuando ya todo parecía perdido, cuando parecía que ya no había esperanzas, entonces nuestro Dios obró
e hizo pasar al pueblo en medio de las aguas, y le dio una gran victoria sobre los carros del faraón. Eso lo puede leer en Éxodo 14 del 21 al 26. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiendes tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Una vez que fueron liberados del enemigo, ¿saben qué pasa? Una vez que fueron liberados y Dios le dio la victoria, muchos piensan que ahí quedó todo. Gloria a Dios, y el Señor nos dio la victoria. ¿Saben qué pasa? Cuando el pueblo fue liberado del enemigo, el enemigo vuelve con lo mejor que tiene. Si usted lee Éxodo 14, del 1 al 9, la Biblia dice lo siguiente. Éxodo 14, del 1 al 9. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piarón, entre Migdol y el mar, hacia Bet-Sefón. Delante de él acampéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrado está en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndole pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron, acampando junto al mar al lado de Pit-Jarijón, delante de Baal-Zephón. ¿Saben? El enemigo no se va a quedar tranquilo. Nuestra liberación, hermano, nos puede librar de derrotas. Tu liberación te va a librar de derrotas, pero no de ataques. Tu liberación te va a librar de esta derrota, pero no te va a librar de los ataques. Cada egipcio representa un enemigo que antes nos dominaba. Cada egipcio que perseguía representa un enemigo que antes nos dominaba y que quiere volver a atacarnos. ¿Cómo es eso? Claro, antes me dominaban esos egipcios, ahora están volviendo y nos van a volver a atacar. ¿Saben? Cada egipcio representa un enemigo que antes nos dominaba. Entre ellos puede ser la pereza, puede ser la falta de perdón, puede ser la indiferencia por el prójimo, la falta de objetivos, el temor,
la ansiedad, la falta de compromiso, la inconstancia, el orgullo y tantos otros enemigos que antes te dominaban. Están galopando detrás tuyo para querer atacarte de nuevo. Están queriendo atacarte de nuevo. Tu liberación sí, definitivamente te va a dar la victoria, pero no te va a librar de los ataques. Y es ahí cuando dice, antes estábamos mejor. ¿Se acuerdan cuando hablaban? Y eso lo puedes ver en Éxodo 14, del 10 al 12. Y esos ataques nos van a hacer pensar que antes yo estaba mejor. Que al final, antes estábamos mejor. ¿Y quién no ha pensado, hermano? ¿Quién no ha pensado aquí, ya terminando el año, que falta poco para entrar a adorar? ¿Quién no ha pensado tirar la toalla? ¿Quién no ha pensado abandonar? Y eso, hermano, ¿saben qué pasa? Dios usa para templarnos para su servicio. Por eso llevó Dios al apóstol Pablo al límite de su resistencia para decirle: Pablo, bástate mi gracia. Nadie que mira atrás está apto, dijo Jesús. Lo que Dios tiene para nosotros debemos buscarlo en el presente y el futuro. Por más que el pasado siempre quiere entronarse en nuestra vida. Solo voy a traer el pasado cuando sea edificación para los demás, cuando sea aprendizaje para los demás. Pero estos ataques ya no me van a hacer daño. En el versículo 13, Éxodo 14, 13, quiero que lo leas conmigo. La Biblia dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El enemigo, hermano, ¿saben hace un momento lo que leíamos, el Éxodo 14, 13? Moisés le dice: ¿saben qué, pueblo? No tengan miedo, sigan firmes y van a ver lo que Dios va a hacer. No tengan miedo, sigan firmes y van a ver lo que Dios va a hacer. El enemigo siempre va a venir desde atrás. Y por delante está el mar. El mar y su inmensidad. En esa inmensidad Dios nos mostrará su poder. Cuando no hay nada más bonito que lo que Moisés dijo: a esos egipcios nunca más lo veréis. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel había vivido esclavos de esos egipcios por 400 años. 400 años de esclavitud. Yo no conozco, hermano, cuánto tiempo luchas para que crezcas espiritualmente. Pero lo único que sé es que Dios te dice: nunca más volverás a ver a tus enemigos. Y en base a esa palabra tenemos que mirar el mar hacia adelante, no ya como un obstáculo, sino como la oportunidad que Dios quiere para sepultar a nuestros enemigos para siempre. Dios se glorifica en la derrota de nuestros enemigos.
Lea conmigo el 17 y el 18, por favor. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y su gente a caballo. ¿Saben? Dios necesita, hermanos, de nuestra obediencia para que su nombre sea glorificado en medio de nuestros enemigos. ¿Cuándo vamos a cruzar el Mar Rojo? ¿Cuándo decides tú cruzar el Mar Rojo que está enfrente de ti? A pesar de ese problema, de alguna enfermedad o de algún maltrato, parece que ese mar es infinito, que nunca se acaba. Pero hoy podemos decir que es su fin. Que Dios te está llamando para que cruces ese Mar Rojo y para que veas la gloria y su poder. Ya no verás más, si tú cruzas ese mar, ya no verás más a tu enemigo de la pobreza. Ya no verás más a tu enemigo del enojo. Nunca más lo verás, dice el Señor. Y para terminar, a Josué, cuando tenían que conquistar la primera ciudad en la tierra prometida, el Señor le dijo que hicieran algo que parecía una locura. Antes de conquistar la tierra prometida, el Señor le dijo algo que parecía una locura. En Josué 6, del 1 al 5, la Biblia dice lo siguiente: ahora Jericó estaba, ¿cómo estaba? Cerrada. No solamente cerrada, dice la Biblia, ¿qué dice? Bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El pueblo que Dios le dijo que tomara a Josué era un pueblo que estaba totalmente cerrado. La Biblia no dice, y Josué entró por la puerta y Dios le dio la victoria. No. La Biblia dice que el pueblo que Dios le iba a dar a Josué estaba cerrado. Josué y el pueblo tenían que enfrentar y conquistar la ciudad de Jericó. Pero esta ciudad, hermanos, era muy difícil de conquistar. Pues la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, y en lugar de que Dios le dé una estrategia de guerra, cómo puedan entrar, Dios no le dijo, y Josué, tienes que entrar por este lado de aquí, Josué, tienes que entrar por el otro lado. En lugar de que Dios le dé una estrategia de guerra, en lugar de que le dé un plan de asalto, como guerreros experimentados, Dios le dijo que tienen que dar vueltas a la ciudad.
Cuando ellos pusieron en práctica las palabras del Señor y rodearon la ciudad por 7 días, Dios le dio la victoria. En Éxodo 6, del 20 al 21, vamos a leer esta parte de la Biblia. Josué 6, del 20 al 21, perdón. Josué 6, del 20 al 21. Entonces, dice la Biblia, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a fila de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Pastor, estoy entendiendo lo que Dios quiere hablarme a través de Gedeón. Estoy entendiendo lo que Dios quiere hablarme, que Dios redujo la capacidad de Gedeón para que él se lleve toda la gloria. Estoy entendiendo que lo de Moisés, que le dijo que se enfrentara a algo imposible para que él también se lleve la gloria. Estoy entendiendo acerca de Josué, que Dios le manda a una ciudad que está protegida, muy cerrada, para que él se lleve la gloria. Entonces, pastor, hace un momento hablábamos de que hay 2 palabras que Dios quiere que tengamos en nuestra vida para poder obtener la victoria, según estos 3 ejemplos que hemos hablado. ¿Cuáles son esas 2 palabras claves para yo poder empezar mi 2023? Gracias por los textos. Estas 3 historias tienen un detalle en común para poder obtener la victoria. Las 3 historias tienen el mismo detalle en común: a las situaciones difíciles que enfrentaron. Y las 2 palabras claves son la fe y la obediencia. La fe y la obediencia. Ellos tuvieron que creer y confiar en la palabra de Dios. Tuvieron que creer y confiar en la palabra de Dios sin dudar. Y también poner en práctica lo que Dios le había mandado. Nosotros también, como Gedeón, como Moisés y Josué, vamos a pasar situaciones de crisis, vamos a pasar situaciones de angustia. Al igual que Gedeón, muchas veces el Señor reducirá nuestra capacidad humana, nuestra capacidad material, nuestra capacidad económica, para que enseñarte a depender totalmente de Dios. Por eso que reduce mi capacidad económica, porque a pesar de lo poquito que tengo, nunca el Señor me dejó sin comer. A pesar de lo poquito que tengo, puedo dormir tranquilo. Entonces el Señor va a reducir nuestra capacidad humana, nuestra capacidad económica, para que aprendas a depender totalmente de Él. Al igual que Moisés, el Señor nos va a llevar a situaciones que parecen callejones sin salida, donde parece que todo está perdido, pero verdaderamente, para que verdaderamente reconozcamos que el único que puede ayudarnos es Dios. Por eso nos lleva a lugares difíciles, a situaciones complicadas, para que entiendas que el único que puede ayudarte es Dios. Al igual que José, nos pedirá que hagamos algo que nos parecerá que es una locura, para que Dios te demuestre que Él obra de maneras inesperadas
y extraordinarias. Son situaciones en las cuales no puede faltar en nuestra vida la fe y la obediencia, confiando en las promesas del Señor, confiando en su protección, confiando en su provisión, confiando en su poder, confiando en su fidelidad. Pero también necesitamos obrar, necesitamos caminar, necesitamos avanzar, hacer todo lo que Dios nos ha pedido, cueste lo que cueste. Y la bendición, hermano, cuesta. Dios ya te ha bendecido con todo tipo de bendición. Hay bendiciones en abundancia para ti, pero que hay que pagar un precio. ¿Cuál es el precio de la bendición, pastor? El precio de la bendición se llama obediencia. Lo que Dios te habla, hazlo y sé obediente. Si Dios te está diciendo que dejes ese pecado, ¿qué tienes que hacer? Hazlo. Él no lo hace para desanimarte. Él lo hace porque te ama y porque sabe que si tú le permites, ¿sabes qué va a pasar? Si tú permites que ese pecado entre a tu vida, va a traer maldiciones en ti. Él, como Padre de amor, no quiere eso, sino quiere ver bendiciones en tu vida. Quiere que sea cabeza y no cola. Él quiere que lo sigas en todas las cosas. La bendición, hermano, ya está dada. Es una promesa de Dios para ti. La bendición ya está dada. Y el problema está que algunos se molestan porque no ven la bendición de Dios en su vida y comienzan a culpar a otros. Pero algo que tenemos que entender en esta hora, que tú eres responsable de tu propio corazón. Tú eres responsable de tu propia bendición. Si no hay bendiciones en tu vida, es porque no te has alineado y no te has humillado ante el Señor. En 2 de Crónicas 7:14 la Biblia dice: si mi pueblo se humillase, ¿verdad?, y buscarse mi rostro, ¿saben qué dice la Biblia? Entonces yo descendería y sanaría sus tierras. No comiences a culpar a los demás por tu condición. No comiences a culpar a los... No, es que yo soy así porque la hermana es así, yo soy así porque los otros hermanos... No culpes a los demás por tu condición. Si tú amas a Dios y le temes a Él, prepárate porque Dios es fiel. Y Él abre la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunda, dice la Biblia. Dios es eterno y quiere derramar bendiciones asombrosas sobre nuestras vidas. Y si no, es que, pastor, a mí todavía no me llega la bendición. Yo escucho que la otra hermana, ya está en otro trabajo, en otro mejor trabajo. La otra hermana ya está viendo la gloria de Dios. Y la otra hermana sí. Y pastor, a mí todavía no me llega la bendición. ¿Saben? La culpa no es de nadie. Es solo tuya. Es tu responsabilidad. El problema es solo tuyo. Depende de ti avivar ese fuego de tu corazón. Como dice la Biblia, tienes que cuidarte de ti mismo.